Gracias para todos y bienvenidos a nuestro espacio de radio, análisis de los estándares internacionales en gerencia de proyectos. Los acompañamos en la mañana de hoy, Vivian, Alexandra, Joana, Edison y quien les habla, Talita. Vale, buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Hernández, soy ingeniera civil, soy especialista en gerencia de proyectos y estoy cursando también la maestría para gerencia de proyectos. Trabajo en una empresa de ingeniería dedicada a la interventoría de proyectos y soy la gerente técnica de infraestructura hace ya más de 10 años. Em, Muchas gracias. Para empezar, Sandra, nos gustaría saber si la fecha en que adelantaste tus estudios en ingeniería de proyectos, ¿recuerdas qué estándares se regían en dicho momento? Bueno, en general, digamos que los estándares que normalmente y usualmente utilizamos aquí en la organización, pues son las normas ISO. Y pues toda nuestra metodología, la que utilizamos para ejecutar proyectos es la de el PMBOK. Esos son los estándares que conocí en el momento que hice la especialización y son los que estamos aplicando actualmente aquí en la organización. Perfecto. Super, Sandra. Quisiéramos saber cómo crees que puedes asegurar estar al tanto de los cambios en la gestión de proyectos y además qué acciones específicas puedes tomar para seguir desarrollando tus habilidades y competencias profesionales en este cambio de la gerencia de proyectos. Sí, mira, la gestión de proyectos, pues es una ciencia, digamos, que no está descubierta completamente y los proyectos en su ejecución tienen varias desviaciones o surgen algunas situaciones imprevistas que nos permiten estar haciendo cambios constantemente. Tenemos que tener una mente abierta, tenemos que estar analizando y controlando los riesgos continuamente y el equipo que se tiene para ejecutarlos es el equipo que finalmente te va a permitir sacar adelante los proyectos. Entonces, sí, para poder realizar una gestión de proyectos y estar atentos al cambio, debemos estar realizando continuamente estos análisis. Como la otra pregunta me decías es, ¿cómo desarrollo mis habilidades y competencias en el campo? Me formo, me capacito, pues precisamente actualmente estoy realizando la maestría un poco para fortalecer aquellas habilidades o aquellas competencias que debo mejorar, porque pues definitivamente el rol de gerente de proyectos conlleva que no sea una sola competencia o que sea una sola habilidad, sino que debe ser el conjunto de varias competencias las que nos lleva a estar en una gerencia de proyectos. Darnos 3 recomendaciones de acuerdo a tu experiencia sobre cómo manejar las situaciones de crisis con partes interesadas durante la gestión de un proyecto. En el rol que desempeño aquí en la organización, precisamente los proyectos que desarrollo son los proyectos del Estado, prácticamente, aunque tengo algunos privados, pero en general más del 80-90% de los proyectos que tengo actualmente son con el Estado. Entonces, pues entenderán que una de las partes interesadas que tenemos, pues es que son nuestros clientes, son el Estado. Y pues el tema de aplicar la legislación ley 80, pues es un poco, no es tan común para todo el mundo. Entonces, algunas recomendaciones para situaciones de crisis, la comunicación es fundamental. Tenemos que tener una comunicación asertiva y siempre mantenernos comunicados con las partes interesadas. La inteligencia emocional es primordial. Hay que tener cabeza fría y ser muy razonables. Entonces, una persona que de pronto no tenga esta competencia debe desarrollarla porque en situaciones de crisis es supremamente importante. Y el liderazgo, los equipos de trabajo, pues los proyectos no se realizan solos, tenemos unos equipos de trabajo que debemos liderar. Obviamente de manera respetuosa y cordial, pero pues con exigencia, y entonces esa es otra de las competencias importantes que hay que tener en situaciones de crisis. Muchas gracias, Sandra. Dentro de su experiencia, ¿cuál ha sido el mejor maestro de la planificación, administración y revisión de compras en proyectos? De compras en proyectos. Debemos tener claros los objetivos del proyecto. El presupuesto es fundamental para la planificación de las compras en el proyecto y la diversidad de opciones. No podríamos centrarnos en una sola opción o en un solo proveedor. Deberíamos tener varias alternativas y varias opciones, puesto que este aspecto de compras en un proyecto pues es fundamental por el tema de los costos, ¿no? Y de los recursos que se requieren. Entonces, la logística de compras depende también de la diversidad que tengamos de proveedores y del conocimiento que se tenga del proyecto. Okay.
¿cuál sería la competencia más relevante para gerenciar un proyecto desde tu experiencia en gerencia de proyectos? Como les decía al principio, las competencias que se requieren para ser un gerente de proyectos son muchísimas, y no sería difícil poder decir esta es la más importante o esta otra. Listo, muchas gracias. ¿Tú puedes describirnos una dificultad al implementar cambios importantes en el entorno de ese proyecto, bueno, de los proyectos en los que has trabajado o organizaciones? Los cambios en realidad son bastante complicados en un ambiente como en el que estamos, porque las personas eh, de por sí están muy resistentes a ello, ¿no? Y esto no es porque seamos profesionales en la ingeniería, o esto es un tema humano, o sea, los humanos no aceptamos fácilmente los cambios, no nos adaptamos fácilmente a los cambios. Entonces, una dificultad grande que hemos tenido, y creo que esto es generalizado, es la resistencia al cambio. Hay personas que siempre están cómodas o están en su momento de confort, entonces el cambio le genera algún traumatismo. Esto es difícil para poder llevar a cabo cuando las personas se resisten al cambio. ¿Consideras que es más viable poder mitigar ese riesgo económico? Pues en la etapa del proyecto que existe más riesgo en el tema económico, pues es en la ejecución. Ahí es donde existe el mayor riesgo en cuanto al tema económico. Sin embargo, pues en la planeación es donde esto se debe mitigar. Si tú planeas adecuadamente, las desviaciones que se presentan en la ejecución son mínimas, se presentan, porque tampoco tenemos ningún proyecto que cierre perfecto y que lo que se presupuestó, precisamente el presupuesto es un presupuesto, es algo que se supone que va a ser así, y siempre hay desviaciones. Nunca ningún proyecto termina tal cual como tú lo presupuestaste. Pero si tú lo planeas adecuadamente, estableces también todos los riesgos a los cuales puedes estar expuesto por la experiencia o por el conocimiento de otro tipo de proyectos similares, esto te permitirá mitigarlos en la ejecución. Pero en la ejecución es donde existe el mayor riesgo de que el recurso económico se desvíe considerablemente. Listo. Bueno, Sandra, muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera de pronto hacerte una última consulta y es cuál crees que, o sea, de las respuestas que nos has dado, nos has llevado es precisamente que las competencias individuales como ser humano y profesionales son las que más destacan en una gerencia de proyectos y al parecer son las que en la vida cotidiana o en la experiencia son las que realmente impactan el proyecto. Y precisamente esto es lo que está relacionado con los estándares que estamos revisando, es cómo al centrarnos en el individuo esto puede llevar a tener mayor éxito en un proyecto. Quisiera saber si estás de acuerdo con esa opinión o si difieres. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Las competencias son individuales, sin embargo, pues las competencias las debes utilizar o usar en un equipo de trabajo como tal. Entonces, de alguna manera son individuales porque son de la persona, pero pues el proyecto tú lo ejecutas con un grupo de personas. Entonces, debes estas competencias utilizarlas en tu equipo de trabajo y pues en el proyecto en general. Terminamos la entrevista. Te agradecemos muchísimo, Sandra, por tu espacio, tu atención, por enseñarnos un poco más ya de la práctica en la gerencia de proyectos. Entonces, así nos despedimos de ese espacio que se llama Análisis de los Estándares Internacionales en Gerencia de Proyecto.